Hola, muy buenas, mi nombre es Brian García. Soy aprendiz del SENA y pertenezco al programa de formación, mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado. El número de ficha de mi programa es 901544 y pertenezco al grupo 2. Mi grupo de trabajo se conforma de 5 personas, que son Mayra Cardoso, Daniel Murcia, Oscar Serrano y Anthony Yara. A continuación, o lo primero que voy a decir, es relatar el caso y después observaremos las preguntas. Bueno, Juan Manuel es un estudiante del SENA que ingresó hace 6 meses. Inicialmente era uno de los mejores del curso. Era compañerista y alegre. Sin embargo, paulatinamente se fue volviendo retraído y malgeniado. No participaba en actividades de grupo y decía que no se sentía aceptado por sus compañeros. Siempre respondía agresivamente a los profesores y compañeros. El viernes pasado, saliendo de la institución, tuvo un cruce de palabras con Demetrio. Luego, en forma súbita, se le abalanzó agrediéndolo con una navaja y lo hirió en una mano. Cuando los docentes le indagan sobre lo ocurrido, Juan Manuel dice que está aburrido de ser objeto de burla de todos, en especial de Demetrio porque se burla por su problema de cadera. Demetrio afirma que todos lo molestan y le ponen sobrenombres como a los demás, pero que Juan es agresivo y lo atacó intencionalmente. Bueno, continuaremos con las preguntas. Bueno, número 1. Analizar si hubo o no falta disciplinaria, dado que el hecho sucedió fuera de las instalaciones del SENA. Bueno, para analizar si hubo o no falta disciplinaria, debemos indagar en el reglamento del aprendiz del SENA. Bueno, capítulo 1, principios generales. En el artículo 3 nos habla o dice lo siguiente: se considera aprendiz SENA a toda persona matriculada en los programas de formación profesional de la entidad, en cualquier tipo de formación, titulada o complementaria, desde las diferentes modalidades, presencial, virtual o combinada. Por consiguiente, debe ser consciente y vivenciar que derechos y deberes son correlativos e inseparables en su proceso formativo. Bueno, dicho lo anterior, Juan Manuel debía haberse basado en el reglamento del aprendiz, por lo tanto debía cumplir unos derechos, unos deberes, para que esto no lo hubiera llevado a cometer lo que hizo. Bueno, en el capítulo 2 habla sobre los derechos del aprendiz SENA. Artículo 7 dice lo siguiente: el derecho es la potestad que tiene el aprendiz de gozar de libertades y oportunidades sin exclusión, por razones de género, raza, origen familiar, discapacidad, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica. Principalmente todas las personas tienen derecho a la educación y al desarrollo de su personalidad, garantizando a su vez su desarrollo armónico e integral. Bueno, son derechos del aprendiz SENA durante el proceso de aprendizaje, pues una lista. Nosotros simplemente nos enfocaremos en el numeral 15, que dice lo siguiente: recibir trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. Bueno, hasta este punto, Juan Manuel se puede decir que iba ganando, ya que pues los derechos de la lista lo defendían o lo acogían, porque por parte de Metro no estaba recibiendo un trato digno o respetuoso. Pero Juan Manuel también tenía unos deberes que debía cumplir. En el capítulo 3, deberes del aprendiz SENA, artículo 9, dice lo siguiente: se entiende por deber la obligación legal, social y moral que compromete a la persona a cumplir con determinada actuación, asumiendo con responsabilidad todos sus actos, para propiciar la armonía, el respeto, la integración, el bienestar común, la sana convivencia, el servicio a los demás, la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Bueno, son deberes del aprendiz SENA durante el proceso de ejecución de la formación los siguientes. Es una lista también un poco larga, así que simplemente nos enfocaremos en el numeral 28, que dice lo siguiente: denunciar tratos, propuestas o actos inmorales de parte de cualquier funcionario y de cualquier miembro de la comunidad educativa. Bueno, en este punto es donde ya se le complican un poco las cosas a Juan Manuel, porque él simplemente actuó por su fuerza. Él no acudió a hablar con un tutor, un instructor, para informarle lo que Demetrio le estaba haciendo o lo que le estaba pasando. Bueno, aparte de los derechos y deberes que debe cumplir un aprendiz SENA, también hay una serie de prohibiciones. En el capítulo 4, prohibiciones, artículo 10, dice: se considera prohibiciones para los aprendices del SENA las siguientes.
Nosotros nos enfocaremos en dos numerales que son los que nos llaman mucho la atención, el numeral 7 y el 25. El numeral 7 dice lo siguiente: ingresar o portar armas, objetos cortopulsantes, explosivos u otros artefactos que representen riesgo o puedan ser empleados para atentar contra la vida o la integridad física de las personas, para destruir o deteriorar la planta física o los bienes del SENA o de las instituciones con las cuales se adelantan actividades de aprendizaje, culturales, recreativas, deportivas y sociales. Los miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado que se encuentren en un proceso de aprendizaje no podrán portar armas en el centro de formación. Y el numeral 25 dice lo siguiente: propiciar conductas o propuestas o actos inmorales hacia cualquier miembro de la comunidad educativa que atenten con la integridad física, moral o psicológica. Aquí es donde a Juan Manuel se le complican las cosas, porque ingresa objetos indebidos a la institución y además atenta contra la integridad física de otra persona de la institución, dejándose llevar por la rabia y no pensar en las consecuencias. Bueno, ahora en el capítulo 8 hablaremos sobre las faltas académicas y disciplinarias. Artículo 23 dice lo siguiente: faltas que afectan el proceso de aprendizaje y la convivencia. Se consideran fallas la falta de las acciones u omisiones que alteran el normal desarrollo de la formación, la convivencia de la comunidad educativa, el desempeño académico del aprendiz o de sus compañeros, y que al presentarse originan la necesidad de una medida sancionatoria o formativa. Artículo 24. Clasificación de las faltas. Las faltas del aprendiz pueden ser académicas o disciplinarias. Las faltas académicas están relacionadas directamente con el compromiso del aprendiz respecto a la apropiación y transferencia del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades y competencias que le permitan su desempeño y gestionar procesos de aprendizaje autónomo. Se configura la falta académica cuando el aprendiz incurre con su actuación u omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita en el ejercicio de un derecho que sea de índole académica. Faltas disciplinarias están relacionadas directamente con factores comportamentales del aprendiz. Se configura la falta disciplinaria cuando el aprendiz incurre con su actuación u omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita en el ejercicio de sus derechos de carácter comportamental. Bueno, dicho lo anterior, podemos ir hacia las preguntas y decir en la primera pregunta, analizar si hubo o no falta disciplinaria. Pues sí hubo falta disciplinaria, porque Juan Manuel se relaciona con los actos que cometió simplemente con actos comportamentales pues que no van con la institución, además de que incurre con dos prohibiciones y no cumple con uno de sus deberes. Independiente de que los hechos se hayan dado fuera de las instituciones, pues Juan Manuel anteriormente ingresa elementos cortopunzantes que pueden atentar con la integridad de una persona de la institución, como lo dijimos en el numeral 7 del capítulo 4, y aparte de que propicia conductas o actos inmorales contra la integridad física de una persona. Por lo tanto, ahí es donde se ve que comete una falta disciplinaria. Bueno, habiendo respondido la pregunta número 1, pasaremos a la siguiente. Bueno, definir si se presentó una falta. Pues ya dijimos que se presentó una falta disciplinaria. ¿Qué tipo de falta cometió Juan Manuel y qué sanción se le aplicará con base en el reglamento de alumnos? Bueno, para esto debemos ir al capítulo 8, en el artículo 26, que dice lo siguiente: criterios para calificar la falta. Para hacer la calificación definitiva de la falta en uno de los 3 grados señalados, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: daño causado y sus efectos, grado de participación del aprendiz, antecedentes del aprendiz, rendimiento del aprendiz en su proceso de formación, confesión de la falta, haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño causado, compensar el perjuicio causado, haber devuelto, restituido o reparado el bien afectado con la conducta. Y pues las faltas se calificarían en pues leves, graves o gravísimas. Bueno, mencionada la lista anterior, podemos decir que en el aspecto 1, daños causados y sus efectos, Juan Manuel causa un grave daño, porque no es cualquier cosa atentar contra la vida de alguien más con una navaja, un objeto cortopunzante.
En el grado de participación, pues totalmente, él fue el que lo causó. En los antecedentes sí se le baja porque él nunca tuvo un antecedente de esta índole. En el rendimiento del aprendiz en su proceso de formación, pues últimamente Juan Manuel había bajado su rendimiento porque sus compañeros le hacían matoneo o bullying. Pues en la confesión de la falta simplemente se sabe por cuestión de Demetrio, quien es quien cuenta las cosas pues por la cortada que le han hecho, y ya. Entonces nosotros podemos calificar esta falta como ni leve sino grave, o sea, un término medio, ya que pues causa los daños, o sea, es quien causa los daños, pero en sus antecedentes y pues no tiene ningún antecedente, así que y en su rendimiento pues está un poco bajo, así que podemos decir que es una falta grave. Bueno, en el capítulo 9, medidas formativas y sanciones, artículo 27, hablaremos sobre la sanción que se le va a dar a Manuel, pues por los daños causados. Bueno, dice lo siguiente: las sanciones son las medidas adoptadas por el SENA ante una falta académica o disciplinaria. Tienen cobertura nacional en la institución y deben registrarse en el sistema de gestión de la formación. La sanción que se imponga al aprendiz debe ser proporcional a la gravedad de la falta. Estas sanciones deben ser registradas en el sistema de gestión de la formación y en caso de que el aprendiz tenga contrato de aprendizaje, debe adicionalmente registrarse en el sistema de gestión virtual de aprendices e informarse a la respectiva empresa. Las sanciones que pueden imponerse por faltas académicas o disciplinarias son: a. Llamado de atención escrito. Medida sancionatoria que se impone a través de comunicación escrita dirigida por el coordinador académico o de formación del centro al aprendiz, con copia de la hoja de vida como resultado del procedimiento establecido en este reglamento, por falta académica o disciplinaria cometida por el aprendiz. Los llamados de atención escrito implican compromisos escritos por parte del aprendiz en el proceso de formación. B. Condicionamiento de la matrícula. Acto académico sancionatorio que se impone al aprendiz que incurra en una falta académica o disciplinaria, previo agotamiento del procedimiento establecido en este reglamento. El condicionamiento de matrícula cesa cuando el aprendiz cumple el plan de mejoramiento concertado y o compromisos escritos, en vez que en firma el condicionamiento de la matrícula. El subdirector del centro debe generar la pérdida de estímulos e incentivos que esté recibiendo el aprendiz, si los tuviere. Esta decisión será determinada en el acto académico que ordene el condicionamiento de matrícula. Bueno, dicho lo anterior, podemos decir que a Manuel se le da simplemente una sanción de llamado de atención por escrito. ¿Por qué? Porque Juan Manuel en sus antecedentes no tenía nada, por lo tanto era la primera vez que pues ocasionaba estragos, y en el condicionamiento de matrícula esta sanción se le impone cuando ya es recurrente, cuando vuelve a incurrir en la falta. Ya habíamos dicho que era una falta disciplinaria. Bueno, dicho lo anterior, ya tenemos la respuesta de la pregunta 2. ¿Qué tipo de falta cometió Juan Manuel? Bueno, se comete una falta grave, porque ha cometido en la lista ha incurrido con 3 y solo lo ha favorecido 1. ¿Y qué sanción se le aplicará con base en el reglamento de alumnos? Una sanción de llamado de atención por escrito, porque es la primera vez que incurre o hace una falta disciplinaria. A continuación, daremos las conclusiones del caso anterior. Bueno, del caso anterior podemos concluir que hubo una falta disciplinaria porque se incumple con 4 de las prohibiciones nombradas en el capítulo 4. Bueno, la número 7, que es ingresar o portar elementos u objetos cortopunzantes, y la número 25, que es propiciar conductas o actos inmorales que atenten contra la integridad física de una persona de la comunidad educativa. Y en la conclusión número 2, podemos decir que Juan comete una falta grave y se le sanciona con un llamado de atención escrito, porque es la primera vez que comete una falta disciplinaria. Bueno, ahora quiero agradecer que se haya tomado la molestia de ver esta pequeña explicación de un caso que usted puede presenciar. Espero que le haya servido o le sirva más adelante. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.